Muy buenos días, estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase del área de lengua y literatura, correspondiente al primer parcial, primer quimestre. Quienes habla, el licenciado Stalin Briones Choes. Nuestro tema de esta clase corresponde a los elementos de la comunicación. El objetivo de esta clase es identificar las funciones de la lengua escrita, los elementos de la comunicación, conociendo sus conceptos mediante ejemplos. Este es el estudio de esta clase del día de hoy. Funciones de la lengua escrita es nuestro tema. A diario recibimos información de distintas maneras. El timbre del despertador por la mañana, el semáforo en verde indica que podemos cruzar la calle. El saludo de la profesora al entrar en la clase, etc. Todas estas situaciones, así como las diferentes imágenes, señales, colores, etc., transmiten una información o mensaje. Todo ello recibe el nombre de comunicación. Los elementos de la comunicación son los siguientes: el emisor, el mensaje, el canal, el receptor y el código. El emisor es el que transmite la información. El mensaje, la información que se desea transmitir. El canal es el medio o elemento a través del cual se transmite el mensaje. El receptor es el que recibe la información y el código es los conjuntos de señales que se utilizan en una comunicación. Pues bien, estos son los elementos de la comunicación. Tipos de códigos. Tenemos los códigos verbales y los códigos no verbales. Los códigos verbales son los conocidos como el escrito, el de pensamiento a través de viñetas, y los códigos no verbales son los que se utilizan a través de señas, estados de ánimos, notas musicales, letreros, etc. Código. Conjunto de signos y reglas que conocen el emisor y el receptor. La lengua es el código más utilizado para comunicarse. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para comunicarse con éxito. Vamos a observar las siguientes imágenes y leer las oraciones. Es hora de almorzar. Oye, haz el favor de ponerme atención. Buenos días, ¿cómo estás? Corazón es una palabra aguda. Funciones de la lengua escrita. En las funciones de la lengua escrita encontramos la función denotativa o referencial. Esta se produce cuando el emisor
utiliza el lenguaje para transmitir información al receptor. Luego encontramos la función emotiva o expresiva. Se da cuando se expresan sentimientos o deseos. La función conativa o apelativa ocurre cuando el emisor quiere llamar la atención del receptor. La función fática o de contacto se utiliza para establecer contacto o cortar la comunicación. La función poética o estética se da cuando se busca la belleza y se trabaja el mensaje escrito. Y por último tenemos la función metalingüística. Esta se utiliza la lengua para hablar del propio lenguaje. Entonces aquí tenemos a los 6 tipos de funciones de la lengua escrita, cada una con su respectiva característica. Actividad. Vamos a completar el siguiente mapa conceptual sobre los elementos de la comunicación. Incluye un dibujo para cada elemento. Recordemos que aquí vamos a poner los nombres de los elementos de la comunicación y acompañamos con un pequeñito dibujo. En la segunda actividad vamos a identificar en esta imagen que podemos ver a los elementos de la comunicación y los vamos a escribir. Por ejemplo, ¿cuál es el emisor? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el receptor? ¿Cuál es el canal? Como tercera actividad tenemos: lee las siguientes oraciones e identifica a cuáles funciones del lenguaje pertenecen. Tenemos aquí oraciones y en los espacios en blanco vamos a notar el tipo de función del lenguaje al que pertenecen cada una de las oraciones. Bien, chicos, esa es la actividad que vamos a desarrollar. Ha sido un gusto. Gracias.